Félix García Morillón, buenos días y bienvenido a Radio Clara otra vez. Ujú. Estás caqueado un montón de tiempo, Bueno, a mí las fingiendo que estabas de instrucciones, vacaciones y en realidad estabas... he cumplido instrucciones. Me dijeron cuando cerrábamos y me han avisado que ya empezaba. Yo en este momento soy un anarquista muy obediente, Es un mandado. un mandado. Pues vamos a empezar. Hay muchas cosas de las que hablar, pero entre las que me propones que después hablaremos de un seminario que vais a hacer en Naaya, es que me cuesta pronunciarlo y no sé Ni si lo he a hecho. ya. Ni a Ni ya. allá es una palabra, una transcripción de una palabra de, de la parte de la India, del hinduismo, que significa rendición de cuentas, Vale, de la lógica, del razonamiento, de cómo razonar, ni allá. vale. Porque Pero parece después, que habla de filosofía como si la hubieran inventado los griegos, pero hubo más gente que hizo cosas en esas épocas, ¿no? bueno, Entonces, pues después hablaremos de eso, pero vamos a hablar de un poco de la actualidad más reciente. Decías que quizás valía la pena valorar que es interesante lo que ha hecho el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar 9 medidas sobre el conflicto Israel-Gaza, sobre 9 medidas sobre lo que van a hacer con Israel. Ha denunciado el genocidio que está cometiendo el gobierno, el ejército, el Estado de Israel sobre la población de Gaza. ujú, Ha pronunciado la palabra genocidio, que ya es interesante que lo diga un jefe de gobierno, aunque sea referido a alguna organización, bueno, que lo tomaba de ahí, que alguien lo había dicho. Bueno, el caso es que lo ha pronunciado. Eh, ¿Tú cómo valoras que estas 9 medidas anunciadas, no vamos a enumerar una por una, no, pero no, mentira. en general, lo dicho, Bueno, yo de entrada lo valoro bien. Mm, Es que en círculos como el nuestro, sacarle punta y no valorarlo bien de entrada, incluso darle las gracias, señor presidente, por haber hablado en público, haber dicho eso, porque se ha resistido, ¿eh? sí. Creo que se ha resistido porque las presiones tienen que haber sido notables. Porque siempre hay alguien que conoce a alguien y te llama, oiga, a ver lo que dice, ¿eh? ¿Me Mm. explico? Y estamos hablando no solamente de gobernantes de otros países, sino de las fuerzas económicas. ¿No? Y la guerra de Gaza es un negocio de alto nivel. Y hay gente que quiere, realmente quiere que por fin limpie de asquerosos palestinos la zona para hacer un resort o lo que tú quieras, ¿no? Y no solo la guerra en sí, sino también el comercio, los negocios, las empresas que funcionan y bueno, Claro, claro, es decir, y luego además, eh, creo que lo he comentado aquí en esta radio y contigo, ¿no? Es decir, el Estado de Israel es una de las últimas maniobras de colonización años después de acabarse con la colonización en el mundo, ¿de acuerdo? ujú, Colonias, ¿te acuerdas de Argelia? Que eso tú y yo hemos tenido edad para ver la guerra de Argelia, sí, O sea, la hemos visto en directo, ¿no? No, no es como la independencia de las colonias de Estados Unidos ni la de Cuba, que no nos cogen, pero esa la hemos visto en directo, ¿no? Y del Congo belga, de varias, ¿no? Bastantes de África. Entonces, ahí ha montado un auténtico colonialismo respaldado por la gran banca y industria judía, de Rothschild y compañía, y con la intención clara, es que además yo creo que es evidente, de, por descontar, quedarse con una tierra, era la frase, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, es lo que decían los sionistas. sí, Había pueblo dentro, ¿eh? Lo que pasa es que no lo contaban. Me explico, pero es que era la frase, decían, una tierra sin pueblo para un pueblo con tierra. Y evidentemente se monta una colonia de Occidente
al lado de las fuentes más grandes de petróleo del mundo. ¿Casualidad? Casualidad, y es que estaban por ahí los pozos de petróleo, ¿no? Mm, Ya con unos jeques árabes que estaban absolutamente volcados con Occidente, que tampoco es que era, pero está detrás Irán, ¿no? De un islamismo beligerante, ¿no? Bastante impresentable, por cierto, pero como no me voy a criticar ahora a Irán, a Irán, que no toca, pero obviamente Israel es quien se hace cargo de poner en su sitio a Irán, o es garantía de que puede en un momento determinado demostrar que tiene posiblemente uno de los mejores ejércitos del mundo y más dañino, ¿no? Entonces, quiero decirte, en este caso concreto, supongo que a Pedro Sánchez, como a todos los demás, les llaman por teléfono y dicen, "Oiga, usted, ahí no se hace nada, ¿eh? No me haga tonterías, eso ya sabemos que es muy grave y tal, pero hay que centrarse en los crímenes de Hamás y que Hamás odia a Occidente, ¿no? Todo lo que nos han acostumbrado aquí. mm, Aquí, afortunadamente, es obvio, ha habido en España en concreto, que ya sabes que lo ha habido porque como echamos a los judíos, ¿eh? Estamos resentidos contra los judíos desde el siglo XVI, ¿no? Desde el siglo XV, pues fue en 1492. Por cierto, el último país de Europa que echó a los judíos. No sé si tú sabías ese detalle. no. Pues, pues sí, el último. Los echaron de Inglaterra, de todas partes, y el último del que se fueron de España, ¿no? Entonces, quiero decirte que en estas condiciones, bueno, pues por fin ha logrado alguien de Occidente y de la Unión Europea decir, esto no. Entonces, hay que tomar medidas. Y las medidas, las que ha tomado, son de las que tienen cierta eficacia. Si te digo yo, se han acabado contratos militares con Israel, pues se han acabado. Israel está vendiendo muchas cosas. Creo que la Guardia Civil se va a quedar sin balas. Es una anécdota en la discusión, porque he leído que es una de las cosas que proporciona, hay muchas más, evidentemente. Entonces, a mí me parece un logro, es decir, que es el primer jefe de Estado occidental, entre comillas, ¿no? Que directamente ha puesto sanciones. No que ha dicho que está muy mal, que es un genocida, no, 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 no. Sanciones. Bueno, pero aún si tienen, ahí entra mi escepticismo. Yo no sé si estarás de acuerdo. Todo esto tiene que hacerse el decreto de ley, se tiene que aprobar, veremos si se aprueba o no. Después se tiene que poner en práctica. Es decir, que no es que ya no puedan pasar los barcos españoles, perdón, por puertos españoles que transporten armas, sino que eso en el decreto que hagan irá incluido. Pero primero ese decreto tiene que pasar por el Congreso y ser aprobado. Y después el hecho de que, bueno, no pasen armas por los puertos ni los aeropuertos españoles, pero las bases americanas están en nuestro territorio y por ahí los americanos pueden enviar lo que les salga de las narices a Israel. Por eso, muy bien que nos alegre que al menos eso, que sea el primer jefe de gobierno, digamos, europeo que pronuncia incluso la palabra genocidio, que haya implementado unas cuantas medidas o haya dicho que se van a implementar, pero ahí está el tema, es decir, veremos cuándo empiezan a ponerse en práctica y Claro, causan efectivo. claro, porque yo creo que lo que no se puede olvidar, esa es una de mis tesis fundamentales y me insisto en ella porque para tener razón fundamentalmente, ¿no? Para que no... Eh, eso es gracias a que en España la población civil está presionando bastante, ¿eh? Sí, ujú, mm. Pero Bastante. desde hace mucho tiempo, no es de hace una semana. Bueno, pero en este caso concreto, lo Es de la muy Vuelta visible. Ciclista ha sido espectacular. Claro, muy visible. La vuelta Muy ciclista visible se y muy transmite a muchos. coordinada abajo arriba, Mm, porque surgen de pronto, es decir, es una coordinación extraña, porque mm. eso está, yo no creo que haya una central que da instrucciones, vosotros saltáis por aquí, saltáis por... No, no, yo creo que está siendo muy espontáneo y al mismo tiempo de un nivel de coordinación notable y al mismo tiempo jodiendo, perdón, haciendo daño.
Sí, sí. Y además un evento deportivo que se retransmite por muchas televisiones, además de las televisiones de nuestro país, sino a nivel mundial. Es decir, que eso se ve en muchos sitios. Yo te quiero decir que de alguna manera, gracias a eso, sale esto y gracias a que el presidente dice esto, es posible que la gente intente ir más allá en sus movilizaciones y al final, claro, la correlación de fuerzas es la que hay, ¿no? A mí me escribía eh, ayer una compañera de Estados Unidos felicitándome por qué bien lo habíamos hecho en España, nuestro presidente. Y digo, muchas gracias. O sea, me escribían desde Estados Unidos dándome las gracias. Porque yo había participado en una discusión y había habido una división profunda de los que estábamos criticando durísimamente a Israel y de la gente que defendía durísimamente a Israel, ¿no? Terminó ¿no? un poco como Rosario la Aurora, porque, pero sí hubo bastante gente ahí que dijo de varios países que dijeron que era una burrada, y yo entre ellos, de los significados entre decir que era una burrada, y todo eso genera, ¿no? Y yo creo que lo de Pedro Sánchez sí genera, es decir, genera algo, es decir, hace algo. Habrá que conseguir. Por ejemplo, mal que me pese, que bueno, tampoco me pesa, o sea, porque me parece bien, la presión de Sumar y de Podemos ha sido eficaz. Sí, Y mira que yo les considero un cero a la izquierda en el sentido más literal de la palabra, ¿no? Pero bueno, hacen cosas. Y yo que soy de la GCT es que, que no, vamos, que esto del fijo discontinuo y otras muchas chorradas que han hecho, pero tengo que reconocer que porque están ellos, esos dos partidos dentro del gobierno, han contribuido sin duda a que el amigo Pedro Sánchez se haya decidido, a mí también me han llegado algún mensaje de gente que está en redes en las que yo estoy, pero claro, yo no puedo echar a quien quiero no de mi Facebook, que tú sabes que vengo, no sé si me sigue, vengo poniendo noticias en contra de Israel, un día sí, otro también, y al otro día dos, no sé si, o sea, prácticamente lo tengo como noticia del día. Israel, estas cosas, ¿no? Y ya al poner yo a felicitar, porque ayer puse el discurso breve de la declaración de Pedro Sánchez, la puse en mi Facebook, fíjate, no me corté un pelín. Digo, lo he hecho, pues se lo pongo. A una cosa que hace bien, pues voy a ponérsela, ¿no? El resto no hago eso. Y entonces ya me ponen el gilipollas ese, la gente insultando directamente a Pedro Sánchez de inmediato, ¿no? Digo, pero, o sea, que todas esas cosas, ¿qué es lo que ocurre? Que evidentemente es muy complicado porque la correlación de fuerzas en estos momentos obviamente está en manos de quienes mandan de facto, ¿no? Que es el gran capital, los plutócratas, el Helios, Musk y compañía, que son gente muy peligrosa, ¿no? Y luego al final no lo confiesan, pero Occidente todavía, esto que creo que le quedan dos suspiros, o no, no lo sé, porque es difícil hacer predicciones. Mira como al final todos los jefes de Estado europeos se han achantado. sí, Y cierto. solo hay uno que ha tirado. Le seguirán. Ya veremos cuando se junten otra vez lo que pasa. Pero les ha puesto en un lugar muy difícil. Es decir, que Entonces podemos, decirle, oiga, menos chorradas de que está muy mal, hagamos algo. Mm. Es decir, Esa es mi podemos opinión. concluir que Israel hace lo que hace porque puede, pero sin la imprescindible colaboración de Estados Unidos y el mirar para el otro lado, la lasitud, bueno, el no darse por aludidos de la Unión Europea, colabora también y ayuda a Israel, ¿no? Porque la Unión Evidente, Europea ha sido para mí es muy muy evidente, tibia. y si quieres, porque no sé si lo he mencionado aquí contigo, pero es decir, yo he vivido como tú cuando se luchó contra Sudáfrica y el Sí, sí, apartheid, los y se ganó, ¿eh? batanes y todo aquello. Sí, sí. Y se ganó. Y se ganó, sí. Y una cosa por las que se ganó es por, entre otras cosas muy importantes, el boicot brutal que se hizo en los diferentes países de Estados Unidos, en muchos países, contra las empresas que hacían negocios con Sudáfrica.
tú lo recordarás, ¿eh? Que sí. Por el mecanismo de presión, carteles. ¿Eh? Esta tienda ayuda a Sudáfrica o compra cosas de Sudáfrica. Contra Israel se ha hecho, pero poco. Pero se ha hecho. Esa movilización es la que contribuye. Pero obviamente se ha hecho poco y menos porque efectivamente Sudáfrica no desempeñaba para el mundo occidental el papel que desempeña Israel, que es el matón en contacto directo con enemigos peligrosos como son Irán, por ejemplo, y lo que puede ir a continuación ahí. En una zona de enorme sensibilidad, pues se monta un cirio en el estrecho de Yemen y en los pozos de petróleo de los árabes, el colapso puede ser muy duro. O sea, el caos en un momento determinado puede ser muy duro, ¿no? Mm. Entonces, en ese sentido, claro, la presión aquí en España tendría que ser mayor. Eh, por ejemplo, ahora no recuerdo no tengo aquí la lista, se sabe con claridad, me parece que Starbucks es una de ellas, pero hay varias, ¿no? Mercadona al final han quedado en que no compra nada, pero que hay una cosa, un producto de vegetales, no sé qué me han dicho que sí, que parece que viene de allí, pero no está metido en el negocio con Israel, ¿no? Y los demás no sé exactamente, pero todo eso es lo que habría que seguir haciendo. Boicot aquí, como se ha hecho como se ha hecho en la Vuelta Ciclista, ¿no? Y en la medida que haya ese boicot, que el propio presidente dice que es un genocidio, yo sí que creo que hasta el final tuvo éxito. Aquí es más difícil, por la correlación de fuerzas y por lo que significa Israel, que era, por cierto, un aliado fiel de Sudáfrica. Sí, bueno, pero Sudáfrica ahora en estos momentos ha sido quien les ha llevado al tribunal. Claro, precisamente porque una cosa que la gente no lo reconocía, vamos, pues, joder, todos lo sabíamos, ¿no? Israel estaba haciendo en Cisjordania el apartheid. Sí. O sea, es un país en que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, como pasaba en Sudáfrica. Mm. Y entonces, fíjate ahora cómo han dejado, no he leído con detalle Cisjordania, parece que está llena de túneles y no sé qué, y con vallas de alto nivel para dejar Cisjordania incomunicada. O sea, un palestino de Cisjordania, es Palestina, eso, Ujú. dividido de Gaza porque se dividieron. Por cierto, cuando Israel decidió para joder ahí, apoyar a Hamas. Que Eso es importante que nos detengamos un poco, sí, porque la sí, gente claro, a o sea, veces, hay alguna gente desinformada que no sabe que jamás es una creación de claro, Estados Unidos para meterle cizaña a la OLP de Arafat. Y claro. entonces Y crearon de, un y grupo de que ha Estados Unidos crecido. y de Israel. Ujú. Y de Israel, bueno, Aquí Estados el Unidos y movimiento Israel. palestino. Israel apoyado por Estados Unidos, que lo he dicho mal. Israel es quien Bueno, potencia y hace nacer a Hamas. Se les ha ido de las manos, se les parece ha ido ser. de las manos, sí, porque era jamás, o no se les ha ido de las manos, O querían que pasara esto. o quería que pasara esto, porque al final jamás es bastante previsible, porque la verdad es que son bastante brutos. O Mm, sea, son terroristas de alto nivel, ¿eh? Eso que no, vamos, yo creo, quiero decirte, la matanza que hicieron ese día de 1.200 personas, mm, entiéndeme, eso ya estamos hablando de cosas muy serias de terrorismo. sí. Entonces, ¿qué dice? Pero eso, claro, dices, ya, como yo estoy convencido, pero no lo puedo decir, vamos, te lo estoy diciendo aquí, por lo tanto lo puedo decir, de que Netanyahu, los servicios secretos de Netanyahu sabían que iba a haber ese golpe. Yo estoy Tú- convencido de que lo sabían. Y no reaccionaron con suficiente velocidad. No me puedo creer que sin que salte ninguna señal en ningún sitio de Israel, se paseen, no sé cuántos fueron, 800.000 palestinos, ¿no? Bueno, Se mucha calcula, gente, incluso utilizando parapentes. parapentes y maten a 1.200 personas Sí. que están en refugios, porque además esas personas muchas de ellas estaban en búnkeres.
mm. O sea, eso fue una... Eso, vamos, el servicio secreto mejor del mundo, según dicen ellos, quedó a la altura del betún. Entonces sospechó, o a lo mejor no quedó a la altura del betún, simplemente cumplió las instrucciones. Hay que dejar que se cuelen. Y luego, a por ellos. La venganza. La venganza no, más que la venganza, porque es que ni les importa ni que vivan ni que mueran. Simplemente que se vayan a otro sitio. Si lo que quieren es echarlo, ¿no? Mm. Si ellos logran con unos bulldozers, lo van arrastrando y los dejan tirados ahí en algún extremo de la península de Sinaí, pues igual ya pasan del asunto. Y lo que quieren es echarlos, echarlos. Y ellos empiezan a Quieren el ocuparlo. territorio, quieren el territorio. Quieren el territorio. Mm. Una tierra sin gente para gente sin tierra. Una tierra sin gente, pero es que hay mucho gas aquí. Bueno, lo vamos a echar a todos. Lo vamos a echar a todos. Y cuando se quede vacía, ya hay colonos yendo a Israel a ocupar. Ya han empezado a construir casas los colonos en la parte ya, entre comillas, liberada de Gaza. Entonces, bueno, por eso es más difícil, pero por eso hay que seguir dando la caña. Y a ver lo que pasa con las flotillas de la libertad. De momento parece ser que les han mandado un dron a un barco, Sí, aunque un dron, están dándole vueltas si ha sido un dron, si ha sido una explosión, pero un yo incendio. me temo que sin más los hundan. Mm. No es ninguna broma, ¿eh? O sea, porque veo muy capaces a los israelíes de avisarles una bomba a un lado, otra bomba a todo el barco y la tercera en medio del barco. Y decir, oiga, eso lo han querido. Les hemos avisado. Les hemos dicho que por ahí vamos a tirarles una bomba. Pues que no entren. Y entonces deciden que las aguas jurisdiccionales suyas son 100 millas. Bueno, pues que se queden a 100 millas, ¿no? Usted no desembarca. Ya le pasó. Es decir, cuando el barco, hubo un barco, cuando organizaron, en mi caso lo tengo muy cerca, a mi propio hijo, es decir, pertenecía que, ¿te acuerdas hace unos años, 8 o 10 años, que hubo un barco que se acercaban a Israel y entonces hubo una movida y a los que colaboraban, por ejemplo, a mi hijo lo echaron de Israel? Pero que según entraban al aeropuerto, le metieron en una sala, medio sala, de bajarse el avión, y cuando llegó un avión para España, lo sacaron y le metieron en el avión. Y sus pertenencias que estaban en un piso en, en la parte de Palestina, vamos, la parte palestina, eh, pues se quedó sin nada. Entonces, a estos no sé qué les pueden hacer, pero igual los abordan y los cogen presos a todos y los meten en una... Yo qué sé, esos son capaces de todo, ¿eh? Bueno, ya ha habido algún ministro del gobierno de Netanyahu que ha propuesto tratarlos como a terroristas y encarcelarlos en cárceles de máxima seguridad con la alimentación adecuada para estos casos, es decir, matarlos un poco de Pan y hambre, agua. a pan Y y mira, agua fíjate, pan y y agua. no solo limitarse a devolverlos a sus países, sino capturarlos, tratarlos como terroristas y encerrarlos en prisiones una larga temporada para causarles un A mí no escarmiento. me extrañaría, porque además, ya te digo, es decir, es una anomalía peculiar, ¿no? Es decir, a medida que yo por mis, mis convicciones en otros ámbitos y tal, soy las personas que me he leído, no mucho, pero he leído bastante del Antiguo Testamento, eran finos, ¿eh? Mm. Eran finos. Cuando salen de Egipto, bueno, ¿te acuerdas? Moisés, la salida, ¿te acuerdas? Veía la película, a lo mejor de pequeñito. Cuando sale el Lord Hudson con... Era él, Moisés, ¿no? Me parece. Y No sé, salen desde Egipto, es igual. La película, Los 10 mandamientos, era, no sé, no, sí, Los 10 mandamientos, era la película. La vi yo con 8 años, una cosa así. Y entonces lo que narra ahí es lo que hicieron. Es decir, al entrar en Palestina, tomaban ciudades y a cortar los prepucios de todos los filisteos. mm, Así, ¿eh? Porque era su tierra, era su derecho y Dios le había dicho que tenían que tomarlo, ¿no? ujú, O sea, es una visión que obviamente luego hubo una rama de los judíos
con Jesús, que dijeron, no, mire, esto yo creo que lo están leyendo mal, lo que decían los padres de, ¿no? Y buscar una alternativa, ¿no? Pero los judíos tienen una tradición de un pueblo guerrero de enorme dureza, muy, muy seria, ¿eh? Hablar de judíos como religión, hablar Judíos, de sionistas, en hablar concreto, de... judíos es una mezcla de religión y de pueblo. Es una religión muy vinculada a su pueblo. Entonces, aunque hay judíos que no son de la etnia judía, después de tantos años, pero sigue habiendo una gran mayoría que si analizas el código genético, te das cuenta que proceden de un tronco muy antiguo. Sí que hay una cosa biológica, creo, ¿eh? Si quieres, lo busco con más rigor, pero evidentemente, por eso, por ejemplo, en los judíos tiene mucha importancia la madre. Porque quién es tu madre es seguro. ¿Quién es tu padre? Bueno, ya veremos. Acuérdate esa medio broma, ¿no? Mm, Pero que es cierta, además, es decir, lo que garantiza el código, las genes de tu madre los tienes seguro, fijo. Los de tu padre, si fue tu padre el que fecundó a tu madre, pues también. Y si no fue tu padre, pues tú verás, ¿no? Entonces, yo sí creo que y de hecho, no deja de ser sorprendente que hayan aguantado como conciencia de pueblo unida después de 2000 años y de tener una vida muy dura, ¿eh? Porque hay que reconocer que al pueblo de Israel, a los judíos, se les ha dado caña en Europa en condiciones. sí. Entonces, los pogroms contra los judíos en Rusia fueron brutales. Entonces, sí que tiene una historia de haber sufrido grabada en sus huesos, que ahora se nos olvida, pero claro, eso contó su día. Se especializaron en el dinero y en las joyas y tal porque estaban acostumbrados a que les expulsaran. Y si yo tengo tierras, con las tierras no me puedo ir. Si yo tengo joyas, me puedo ir con las joyas. Si no me matan por el camino, pero lo puedo llevar, ¿no? Y entonces, pues digo que es un pueblo, lo de la famosa libra de carne de Otelo, de la película, vamos, de la obra de teatro de Shakespeare, no es un pueblo que ha sido machacado, ¿eh? Y no han encontrado eh, sitio, y como también se empeñaron, el sionismo fue un invento, una bomba de relojería, que es un desastre, porque lo suyo es, de hecho, está Judith Butler, no, Ana Arendt, la que hizo luego lo de Eichmann en Jerusalén, era judía, ella dijo que si un judío quería libertad, que se fuera a Estados Unidos. Se negó a ir a Sion, a Palestina. Dijo, ahí no podemos ir, ahí no vamos a poder estar. Entonces, en Estados Unidos sí que hay una comunidad judía, en concreto en Nueva York, por ejemplo, importante. Entonces, está un poco en casa, en que tienen muchas influencias, porque además, como son muy buenos gestores de negocios, pues hay gente judía que domina la banca, Ujú, tienen fuerza, ¿no? Entonces ella ujú. dijo, no, 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 si yo, judío, si quiere usted, o sea, no vincule usted la religión judía a una tierra, porque eso es muy complicado. Y además si está lleno de musulmanes, que también son finos. Bueno, aquí finos somos todos al final, ¿eh? Sí, sí. O sea, que todas las religiones, todos los... Si hacemos el memorándum de los genocidios del mundo, yo no sé quién se lleva. Gengis Khan tiene votos, sí. O sea, hay unos cuantos que tienen muchos votos, sí. Porque los hicieron y finos, ¿no? Los aztecas eran también, bueno, hermanitas de la caridad. O sea, que decirte que no. Pero vamos, en este caso concreto, habrá que seguir luchando contra lo de Palestina e Israel. Habrá lo de la vuelta ha sido un éxito y habrá que seguir buscando cosas para que lo que esta buena discurso, que yo lo escuché y me ha parecido bueno el discurso. No es que me caiga bien Pedro Sánchez, no le tengo cariño. Sí, 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 sí. Ese discurso me ha parecido bueno, ¿no? El discurso bien. Ahora, por la puesta en práctica es lo Ya que un veremos. poco nos permite algún escepticismo. Ya veremos. No, 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 todo el escepticismo. Ujú. No.
es muy difícil porque los poderes fácticos que apoyan a Israel son muy poderosos. Ujú. Muy poderosos. O sea, ¿cómo explicas que más que esté gobernando, Donald Trump esté gobernando? Como que está ya dando muestras de, entiéndeme, muy raras, ¿no? Pues porque será un juguete aliado de Elon Musk y de toda esta gente, ¿no? Toda esta élite que domina Zuckerberg y toda esta élite que tienen un poder desmesurado. Y bueno, hacen lo que van a apoyar y si quiere que Israel siga, pues le apoyarán. Muy bien, vamos a dejarlo aquí, ¿te parece? Me parece bien. Ponemos un poco de música y en unos minutos volvemos. Continuamos con Félix García Morillón. Estamos en Radio Clara y en el espacio es lo que hay. Y me proponías que ya, claro, se ha apagado el móvil. El otro tema que queríais hablar o que me parece interesante que hables es de la democracia en crisis, la crisis de la verdad. Es un, yo lo leo de la revista Niaya. Y allá, Un día lo aprenderé. No no te pasa preocupes, nada. ¿eh? No pasa nada. Es un semanario permanente en el que tú estás como coordinador junto con David Seiz Rodríguez. Ujú. Sois las personas que vais a coordinar este seminario. Y entre las cosas que he leído en la introducción, así para empezar, dice, existe en estos momentos una clara preocupación de que se desvanezca el impulso de democratización en la mayoría de los estados del mundo, teniendo como referente el modelo de democracia que nació bajo el empuje de la Ilustración, sustituyendo a las monarquías absolutas que dominaban sobre todo lo que podemos llamar el mundo occidental. Bueno, pues partís con esa introducción, que es mucho más larga, y el que lo quiera que leer completo, pues solo tiene que teclear el nombre de esa revista y leerlo. Pero como te tenemos aquí, nos vas a contar de qué vais, qué queréis hacer, de qué vais a contar, etcétera. Esa, esa revista, o sea, el título de Niaya, que está tomado, te comentaba antes, de una palabra de la parte de la India antigua del siglo X o noveno, antes de- y era una escuela de filosofía en aquella zona que Niaya significaba el razonamiento, ¿no? Que se importaba el razonamiento. ENIAYA es un grupo que creé yo en la Universidad Autónoma de Madrid, vinculado al Instituto Universitario de Ciencia y Educación. Y ahí nos juntamos una serie de personas, llevamos ya 15 o 20 años ahí, en que hacemos actividades. El hilo conductor es afirmar que los seres humanos afrontamos constantemente problemas, algunos muy fuertes y otros menos fuertes, y que esos problemas, aparte de las cuestiones técnicas que tengas que resolver, es decir, si hay el que quieras, un problema casual que puede ser los incendios que ha habido este año en tu tierra de origen y en más sitios, claro. Sí, O si me apuras, no sé, decir, el problema de la COVID, ¿no? Es decir, son problemas de diferente tipo a los que hay que dar respuesta para resolverlos antes de que acaben contigo. Es decir, la humanidad se caracteriza por una capacidad que en gran parte es la inteligencia y la capacidad de colaboración. Es una especie muy solidaria, aunque luego hace cosas que no debe, pero somos bastante solidarios y entonces queremos buscar solución a los problemas. Entonces, hacemos un seminario todos los años que una vez al mes invitamos a gente en general bastante buena, le dejamos hablar 3 cuartos de hora y luego media hora discutimos con él, ¿no? O con ella
Solemos tener casi 50-50, 50% de hombres, 50% de mujeres, cosa que no es fácil, ¿no? Tienes que proponértelo muy seriamente para conseguirlo. Y Porque entonces, no es lo fácil, que este año, no es fácil encontrar quizás 50 mujeres. no es fácil. En la práctica no es fácil. Justo el de este año me he desgañitado para encontrarlo y tengo contactos, pero no he podido. No he podido. No podían, no lo he logrado. ¿Eh? Mm. Otros años, el año pasado sí había mitad mitad, pero este año en concreto y he escrito a varias, pero es igual. En cualquier caso, la idea es, ¿cuál es la situación en estos momentos? Creo que en estos momentos todo el mundo es consciente que aparte de la crisis provocada, dedicamos un seminario completo de 10 sesiones, la crisis ecológica en general. O sea, la crisis ecológica no es ninguna broma. Porque nos podemos ir todos al garete. Bueno, no todos, pero un montón. ¿Eh? Y entonces hicimos una también. Y este año nos habíamos centrado porque tú sabes que hay mucha gente que está diciendo en estos momentos, yo lo leo desde hace tiempo porque empezó a aparecer esta reflexión hace 2 o 3 años y están creciendo. Cada vez se parece esto más, en parte, a los años 30 en Europa. Es decir, la democracia, que como bien sabes, la democracia tal como la entendemos en este momento, la democracia liberal, ¿no? Ujú. Es un invento de la Ilustración y que sus dos primeras versiones son a finales del siglo XVIII. Y son la Revolución de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Son los dos momentos en que empieza a gestarse la idea básica de que todo el poder para el pueblo, ¿m? Y y acabar con los reyes con poder absoluto, que solo rinden cuentas ante Dios, ¿no? Esa era la idea fundamental. Y entonces se construían parlamentos democráticamente elegidos por la población para que fueran ellos los que tomaran conciencia. Como tú sabes, puestos a ser un poco coherentes, en fin, la Constitución de Estados Unidos, como explicó Graver bastante bien, casi la copian de las tribus iroquesas. Casi la copian, ¿eh? ¿De dónde has De dicho? los indios pueblos y los iroqueses, Sí, los que vivían en la zona del norte sí, de lo que es Estados Unidos. sí. Tienen unos acuerdos de convivencia entre diferentes tribus que fueron utilizados por los padres de la patria, por Washington y compañía, para hacer su constitución. Mm, O sea, Graver ha dicho acá que democracia ha habido antes, ¿eh? mm, Y antes no solamente la democracia griega ujú, o ujú. la romana, que se convirtió luego en imperio, o sea, no una democracia, sino también en los indios iroqueses, también en Oriente, ha habido en muchas partes del mundo, ¿no? Y es la misma idea de un gobierno del pueblo y una fragmentación del poder y toma de decisiones, tal. Bueno, pues esa democracia, la liberal, que además una de las constituciones, fíjate, más avanzadas de las primeras fuera de España, la de 1812, claro, ya había visto otras previamente, y de alguna manera la de 1812 ni hizo falta una guerra, claro que la de los Estados Unidos fue una guerra contra la, los ingleses que ocupaban, ¿no? La zona. Y ni hubo una época del terror, la guillotina aplicada a puertas en la Revolución Francesa. ¿Eh? La española fue más tranquila en ese sentido, aunque cuando volvió Fernando VII ya se encargó de fusilar a unos cuantos, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, en cualquier caso, lo decirte que es una democracia que ha existido y entonces esa democracia va avanzando y todos los países van adoptando, algunos países, el Reino Unido, España, Francia, Portugal y tal, hasta que de pronto en los años, bueno, la crisis del 29, todo el tinglao del capitalismo estalla. Y en ese momento empieza a surgir el fascismo. Y ya sabes lo que pasó después. ¿Eh? ¿Y Que al tú final opinas o opináis que nos estamos aproximando a esas fechas? estamos en una situación parecida. Yo sí que lo creo. No es muy arriesgado decir eso. Bueno, hay mucha gente que sabe más que yo,
y que lo expone. Te voy a dar ejemplos en España. Es decir, el crecimiento de Vox es desmesurado ujú, y el contagio del PP por Vox es notable. No es una broma, ¿eh? mm, Y son mala gente. O sea, son gente que no cree en la democracia, consideran que es una chorrada. Que lo que hay que hacer es gobiernos duros que manden e impongan. Y son gente, además, ya sabes, están hasta el gorro de la igualdad de género, están hasta el gorro de la igualdad con los extranjeros, están hasta el gorro. No, y esto, y esto, y esto, y lo otro. ¿Eh? Y incluso están hasta el gorro de los científicos. Entonces, eso está creciendo. Y está creciendo porque además se es consciente que es el problema más grave, y eso tú lo sabes y los sindicatos lo sabemos, que quienes más está sufriendo esta situación delicada en estos momentos es la clase obrera. Los ingresos, el problema de la vivienda, no está afectando a la gente con un buen trabajo y un buen salario, que es un porcentaje de la población no excesivamente grande. Si lo está afectando a los jóvenes que no tienen manera humana de organizar un núcleo familiar, porque ni van a ganar lo suficiente, ni los alquileres son asequibles, ¿no? Es un problema serio, ¿no? Y el trabajo no está siendo remunerado adecuadamente. Se ha mejorado, la renta es mayor, pero está habiendo un deterioro más o menos progresivo, todavía no quizá demasiado económico. Está habiendo un deterioro evidente, y tú lo has visto en directo este año, lo hemos visto todos en directo, que el calentamiento no era una broma, que el calentamiento es un problema muy serio. No digo que no se vaya a solucionar. Hubo una pequeña edad de hielo en Europa en parte de la Edad Media, luego pequeños edad del verano en otro. En Europa han pasado esas cosas. Y ha habido problemas serios. Cuando hubo los grandes inviernos, fueron en el siglo XVII, coincidieron con las guerras de los 30 años. Se juntó y entonces hubo mucha gente que murió, y mucha guerra, ¿no? Entonces aquí en estos momentos nos estamos encontrando con que sí que está avanzando una cierta crisis ecológica, que ya no se puede decir, no, no, es que no, 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 es que la estamos viendo. Y al final eso afecta. Y al final empeora las condiciones de vida y al final empieza a crecer la idea de que hace falta líderes fuertes que digan las cosas y hace falta, viene muy bien para la clase dominante, porque esto está con gente por detrás, ¿eh? Ahí y allá en las revistas si entráis, eso es, que se pone niaia.es y aparece, ¿eh? Hay un artículo muy sugerente sobre la figura de Elon Musk y Trump, ¿no? Son un peligro, pero un peligro muy real, ¿eh? Entonces, y el Putin es otro. Y lo que han montado en China es la pera, no, no es una democracia, como bien sabes. Entonces, la gente lo que se teme es que termine pasando de otra manera, porque la historia nunca se repite exactamente igual, pues lo que pasó. Es decir, que crezca líderes autoritarios en Europa, en la Unión Europea tenemos ya dos o tres asentados, ¿no? En Italia, por ejemplo, y en Francia está a punto de caer. Y en Inglaterra el Farage puede ganar, no es de la Unión Europea, pero puede ganar, ¿no? Es decir, cuidado que está subiendo gente al poder muy complicada. Entonces podemos encontrarnos con un incremento de un uso de la violencia para controlar, si es menester de la guerra para controlar exactamente igual, y buscar chivos expiatorios. En la época de los años 20 y 30 en la Unión Europea,
pues no se pudo buscar un grupo exactamente, pero sí, eran los comunistas y los socialistas que tenían bastante más fuerza que ahora, como recuerdo, más fuerza revolucionaria, ¿no? Mm, Y entonces fueron a por ellos y los medios terminaron. Ahora lo que tienen a los enemigos, pues la izquierda no es un enemigo serio en este momento, desgraciadamente. La izquierda política, quiero decirte, están muy integrados. Veramos, les molesta mucho y si acaban con ellos, mejor, ¿no? Y los sindicatos estamos muy debilitados, ¿no? Entonces, ¿dónde pongo el chivo expiatorio contra el que cargar todas nuestras iras? Pues los inmigrantes, a los que se demoniza. Y entonces, ¿qué hacen? Pues la Ayuso, el Puigdemont ya le ha dado consejos, pero lo que hay que hacer y se ha negado a firmar, ¿no? Si lo escuchaste ayer, ¿no? sí. Entonces, generan esa situación, hay gente que son los culpables y entonces vamos a echarlos a todos, digamos que tal, y mientras tanto los problemas no se solucionan, ¿no? Entonces, el riesgo de avanzar hacia unos regímenes eh, totalitarios o más menos democráticos, yo creo que está ocurriendo de alguna manera ya, ¿eh? De alguna manera ya. Bien, pues esas reflexiones vais a hacer en ese Sí, vamos a seminario. hablar de ello para prestar ideas, para darse cuenta cuál es el problema y darse cuenta de qué hay que hacer. Muy bien, repítenos deletreando el nombre al que puede acudir la gente si quiere leer sobre esto. N, N, I y latina, ¿eh? A, I latina, A. Punto es. vale, Es fácil. Y bueno, si da tiempo, solemos hacerlo por las tardes a las 5:30. Y bueno, estamos en ello. Bueno, estamos en ello. vale, ya Pero no. sí, estamos en un tiempo muy complicado y cuanto más hagamos todos los que estamos un poco con ideas claras, esperamos que claras, sigamos insistiendo y aprovechando cualquier ventaja. Y en ese sentido, el discurso de Pedro Sánchez, por terminar por donde empecé, no podemos perderlo. Hay que aprovecharlo. Muy bien, pues quedamos para la semana que viene y si tal, seguimos hablando de esto cuando haya conclusiones y nos cuentes que habéis dicho y contado y cómo ha reaccionado el personal o hablamos de otras cosas. De acuerdo. Vale, Félix, Muy bien, pues que tengáis un buen día. igualmente. Hasta la próxima. A la próxima.